En el vídeo anterior explicaba por qué XRP podría ser la pieza que le falta al sistema financiero global. La pieza que el eurodólar nunca tuvo, neutralidad, y la pieza que el DEC, derechos especiales de giro, tampoco tuvo, operatividad. Hoy la pregunta que te quiero traer es diferente, pero igual de importante. Por no decir más importante aún, simplemente para manejar nuestras expectativas sobre cuándo comienza el mercado de utilidad. Después de haberte explicado las funciones en ese vídeo del lunes anterior, la pregunta natural es ¿en qué orden ocurre? ¿Cuál es el orden de acontecimientos? Primero los bancos adoptan XRP en sus operaciones privadas y después el Fondo Monetario Internacional lo formaliza como activo de reserva, o ocurre al revés. Primero, el Fondo Monetario Internacional lo convierte en un ESGR, en un derecho especial de giro electrónico, y después los bancos lo adoptan. ¿Cuál es el orden correcto de acontecimientos? Parece una pregunta técnica, pero en realidad no lo es. Esta es la pregunta que determina si ocurre de forma gradual con el sector privado, como ocurrió con el eurodólar, o si por el contrario ocurre de golpe y por decreto, como ocurrió con el Fondo Monetario Internacional y los derechos especiales de giro, que por cierto fracasó. Y para responderla hace falta entender muy bien dos historias que, por desgracia, la mayoría de las personas no conoce. La historia del eurodólar y como consecuencia también la historia del derecho especial de giro. Porque en esas dos historias está la respuesta. Como expliqué en el vídeo del lunes anterior, la mayoría de la gente cree que el sistema del dólar como moneda de reserva mundial comenzó con el petrodólar, pero esta es una historia incompleta. Muchos creen que empezó con el acuerdo de Nixon en 1971 y con el posterior pacto saudí en 1973. Y eso en realidad, no me malinterpretes, es cierto, pero es una media verdad. Es la historia incompleta. Antes de que el petrodólar existiese, existía el eurodólar, que cubrí también en el vídeo del lunes pasado. Básicamente, el eurodólar es la idea de que existía un mercado suficientemente profundo y líquido que operaba en dólares. Para que pudiera existir el petrodólar, básicamente tenía que existir el eurodólar, que significa que existía un mercado en dólares suficientemente profundo y líquido. ¿Por qué? Porque para soportar al petrodólar necesitas que el mercado sea suficientemente grande. Es decir, el petrodólar existe gracias al eurodólar. El eurodólar hizo posible el petrodólar. Es decir, la infraestructura privada llegó primero y el uso público e institucional llegó después. Nadie diseñó el eurodólar, lo diseñó el sector privado sin que el sector público estuviese involucrado. Y esto ocurrió en los años 50, mucho antes de que empezase el petrodólar. El mercado privado empezó a crear estos dólares sin permiso, sin supervisión y sin que Washington lo impidiese. Ni lo aprobaron ni lo condenaron. No lo ordenaron. Simplemente el libre mercado actuó. La regulación no entraba dentro de ese ámbito. Fue un invento del sector privado. Y varias décadas después, en los 70, Arabia Saudí necesitaba un mecanismo para vender esos barriles de petróleo y la solución natural, lógicamente, eran los dólares porque era el único mercado suficientemente profundo y líquido para soportar ese mercado. No porque Washington lo negociara desde cero, sino porque preexistía a la fecha de negociación. Ya existía una infraestructura global en dólares. Como consecuencia, la decisión fue una decisión bastante natural. Es decir, y me imagino que empiezas a entender por dónde van los tiros y qué significa esto para los timings del conflicto entre Estados Unidos y, en este caso, Irán, para la creación de un nuevo petrocripto, que lo explicaré y engancharé esta idea al final del vídeo. La secuencia, por lo tanto, fijándonos en lo que ha ocurrido históricamente, fue primero sector privado y después sector público. El sector privado crea la infraestructura, el mercado la adopta y la hace profunda, y posteriormente los estados y los commodities se montan sobre ella. Nadie diseñó esa secuencia. Bueno, entre comillas, nadie la diseñó, o esa es la historia que nos cuentan. La reflexión con XRP es que quizá esto sí que esté muchísimo más diseñado de lo que nos imaginamos. Pero con el mercado del eurodólar realmente sí que no hubo esa estrategia de diseño. Ocurrió con el eurodólar simplemente porque así es como funcionan los sistemas financieros que sobreviven. La demanda real precede al reconocimiento institucional. Y por el contrario, el DEC, los derechos especiales de giro, Special Drawing Rights, en el futuro el derecho especial de giro electrónico, es el contraejemplo perfecto. Fue creado por el Fondo Monetario Internacional en 1969. Y no voy a volver a repetir la descripción del derecho especial de giro porque ya lo hice en el vídeo del lunes pasado, pero la dinámica se entiende. El derecho especial de giro se creó de arriba hacia abajo. El Fondo Monetario Internacional lo diseñó, lo emitió y lo asignó. Pero lo hizo sin que existiera previamente un mercado privado de DEGs, derechos especiales de giro. Lo hizo sin que ningún banco lo pidiera, sin que ningún flujo comercial lo necesitara. Fue una decisión institucional pura, sin prerequisitos del mercado.
creado desde cero. Los derechos especiales de giro llegaron antes que el mercado y por eso lleva 50 años siendo marginal. No digo que no exista o que no sea importante, pero desde luego es marginal en comparación con otros mecanismos. La legitimidad sin adopción privada previa es básicamente un cascarón vacío. Y como consecuencia, hoy los derechos especiales de giro solamente existen en el sector público, no existe en el sector privado. Ningún banco comercial puede crear crédito con los derechos especiales de giro. Y ninguna empresa puede financiar una operación con estos derechos especiales de giro. El sector privado, en definitiva, no puede usarlos. Esto puede parecer un accidente técnico, pero en realidad es consecuencia de un orden de adopción incorrecto. Primero el decreto y después nada, por ausencia de legitimidad, por ausencia de necesidad privada. Así que después de tener estos dos mecanismos y el orden de adopción y las consecuencias del orden de adopción, tenemos que preguntarnos qué va a ocurrir con XRP basándonos en la historia y no en lo que nosotros queremos que ocurra. Aunque repito, esto es simplemente una guía y la historia no tiene por qué cumplirse de exactamente la misma forma. Puede haber excepciones y tenemos que tener la mente abierta frente a estos posibles nuevos escenarios. Para analizar el orden de adopción de XRP tenemos que, en primer lugar, separar dos niveles que muchas veces se confunden. Se confunden y se mezclan en la misma conversación, generando confusión. En este vídeo quiero explicarte exactamente cuál es la diferencia para que tú también lo tengas claro. El nivel intergubernamental es donde operan los derechos especiales de giro, el nivel público. Es donde el Fondo Monetario Internacional asigna activos de reserva. Es donde los bancos centrales mantienen sus reservas, donde el Banco Internacional de Pagos fija los estándares de capital, donde básicamente el G20 coordina las políticas monetarias internacionales. En este nivel, la adopción de XRP significaría que se le considera un Tier 1 Asset, cosa que ya he cubierto en el pasado. En este caso, sería el Banco Internacional de Pagos el encargado de considerarlo un Tier 1 Asset. Y sería el Fondo Monetario Internacional el que lo considera un activo de reserva. El FMI lo incluiría como un activo de referencia que los bancos centrales podrían incluir en sus reservas. Y después del nivel intergubernamental que te acabo de describir, está el sector privado. Es una segunda capa. Es el nivel bancario privado separado del nivel que te acabo de describir ahora. Este es el nivel al cual opera ahora mismo el eurodólar. Es donde los bancos comerciales crean pasivos, donde la DTCC liquida transacciones, donde las casas de compensación operan. Es donde Ripple ofrece su famoso ODL para sus liquidaciones interbancarias. Este es el nivel donde los fondos institucionales tokenizan activos. En este nivel, la adopción de XRP significaría que bancos como JP Morgan, SBI, Banco Santander o Goldman Sachs usan XRPL para liquidar pagos transfronterizos en tiempo real. La pregunta no es si ocurrirá en ambos niveles, que si me sigues desde hace 4 años sabes que es bastante evidente. La pregunta es en qué orden ocurrirá. Y es que ese orden lo cambia todo para entender el timing de la adopción. Así que para resumirlo tenemos dos modelos muy diferentes. Dos modelos con estrategias que son literalmente lo contrario. El primer modelo es el modelo del eurodólar, donde primero el sector privado lo adopta y como consecuencia, una vez ese mercado ya es profundo y líquido, el sector público lo puede adoptar. Y es cuando comienza el petrodólar. Pero por el contrario tenemos el derecho especial de giro. Primero el sector público y después el sector privado. Y la realidad es que tenemos dos escenarios concretos para cada modelo. Vamos a profundizar en el escenario A, el primer modelo. Primero el sector privado y después el sector público. Es decir, el equivalente de la adopción del eurodólar hace 70 años, pero en este caso con XRP en el año 2026. En ese escenario, el escenario A, XRP sigue exactamente el mismo modelo que el eurodólar. Es decir, primero se construye la infraestructura privada y el reconocimiento institucional llega después, cuando el sistema ya existe, ya es suficientemente profundo y líquido y no se puede ignorar. Después tendríamos dos subvertientes dentro de este escenario A. El A1 y el A2. El A1 es una adopción gradual y lenta. La secuencia sería algo como lo siguiente. La DTCC lanza sus primeras operaciones de tokenización en julio del año 2026, con Ripple Prime siendo una de las 50 instituciones que están dentro del grupo de trabajo que se encarga de dar una solución a esta propuesta. Algunos fondos institucionales empiezan a utilizar a XRP como colateral en, por ejemplo, el mercado de la repo. Y los bancos empiezan a adoptar ODL porque elimina costes reales. A medida que XRP alcanza una masa crítica, el BIS lo documenta, lo analiza y empieza a incluirlo en sus documentos, en sus papers sobre infraestructura DLT, cosa que ya está ocurriendo. El FMI, ante un sistema que ya existe, que funciona y que está dando soluciones de forma real y de forma activa al sistema financiero, que ya procesa billones de dólares en transacciones reales, decide incluir a XRP en su taxonomía formal. De la misma forma que incluyó al yuan
como derecho especial de giro en el año 2016. No porque lo decidiera de antemano, sino porque era una realidad que ya no se podía ignorar. El yuan entró en el año 2016 en el DEC no porque China lo pidiera, sino porque era una realidad que no se podía evitar. No porque China pidiera permiso, entró porque el yuan ya era una realidad en el comercio global y el FMI no podía seguir ignorándolo. Ahora vamos con el segundo subescenario, el escenario A2, es decir, seguimos dentro del esquema mental de primero privado y después público, pero en este caso con una adopción un poquito más rápida y concentrada en el tiempo. Y el catalizador, efectivamente, ya hemos hablado de esto muchas veces, es el carry trade de Japón. Japón lleva décadas siendo el epicentro de este escenario, entre 10 y 14 trillones de dólares que están apalancados en este mecanismo. Y básicamente, para resumírtelo, consiste en lo siguiente: cuando el Banco Central de Japón sube los tipos, el carry trade se deshace. La gente liquida posiciones porque el yen se aprecia y el foco del inversor consiste en devolver esos préstamos en yenes. Es un movimiento de billones de dólares que ocurre en cuestión de horas. Y me remito al ejemplo de agosto del año 2024. SBI en Remit ya opera en corredores como por ejemplo Japón-Filipinas y Japón-Indonesia en XRPL. Si el carry trade se deshace a gran escala y tiene pinta de que va a ocurrir después del cierre del estrecho de Hormuz, XRP está sospechosamente bien posicionado para convertirse en ese mecanismo de liquidación, pero en este caso la adopción no ocurre de forma gradual, sino que ocurre de golpe. Ocurre por una necesidad impulsada por una ausencia de liquidez. Una necesidad de liquidez que SWIFT simplemente no puede satisfacer a la velocidad necesitada. Eso es una adopción privada pura. Nadie lo diseña y ocurre porque el mercado necesita liquidez. Y XRP es el proveedor, es la solución natural a esa liquidez. Y ahora vamos a analizar el segundo modelo: un derecho especial de giro forzoso, es decir, primero el sector público y luego una adopción del sector privado. Y este escenario, el B, requiere un catalizador, una crisis. ¿Por qué? Porque en condiciones normales, un organismo público puede forzar al sector privado a adoptar ciertos activos. Es muy difícil en condiciones normales que un actor público obligue al sector privado a utilizar ciertos activos para la liquidación interbancaria. Pero en una crisis sistémica, de repente las reglas cambian y esa ventana de oportunidad aparece. Así que de nuevo vamos a seguir la misma estrategia que con el escenario A. En este caso, dos subescenarios en este escenario B, donde analizamos cómo desde arriba, de lo público a lo privado, se puede forzar esta adopción. Y aquí es importante explicar el siguiente concepto: BRRD, el Bank Resolution and Recovery Directive de la Unión Europea, que está en vigor desde el año 2014 y ya codificó un bail-in. Es decir, esto no es ciencia ficción, estos son, lo que te voy a describir a continuación, mecanismos reales que ya están en marcha a nivel regulatorio para que el siguiente escenario pueda ocurrir. En caso de que haya una quiebra bancaria, en caso de resolución bancaria, los acreedores y potencialmente los depositantes, todos aquellos que tengan más de 100.000 euros en una cuenta corriente por banco, pueden ver sus ahorros sometidos a quitas o convertidos en capital del banco. Esto, repito, es una infraestructura que es legal y que ya está operativa desde el año 2014. Es decir, dicho de otra forma, es legal que el banco te robe a partir de 100.000 euros. Por debajo de 100.000 euros aún tienes derecho a recibir una compensación, pero a partir de 100.000 euros por cliente por banco, ese dinero legalmente, desde la Unión Europea, desde el año 2014, es legal que el banco se lo quede. Es una ley vigente en 26 jurisdicciones. Lo que ocurrió en Chipre el año 2013 es un ejemplo de ello. En un escenario de crisis sistémica en Europa, el escenario sería el siguiente. El banco sistémico, un GSIB, Globally Systemic Important Bank, entra, por ejemplo, en resolución y se activan los bail-in, es decir, van a por los ahorros de los clientes. Y los depositantes pierden parte de sus ahorros para rescatar al banco. El colapso de confianza en el sistema bancario abre la ventana de oportunidad para que el sector público entre. Se crea una ventana política de emergencia que en condiciones normales sería imposible de explotar. En ese preciso instante, el Banco Central Europeo lanza el famoso y criticado euro digital. ¿Por qué? Como mecanismo de compensación al robo legal, entre comillas, de los bancos comerciales. El sector público es visto y percibido como el salvador de la situación. Los ciudadanos reciben CBDCs como compensación a las pérdidas totales o parciales de sus depósitos. La narrativa política sería perfecta y sería la siguiente: vuestros depósitos en el banco privado valen menos, pero aquí tenéis euros digitales garantizados al 100% por el Banco Central Europeo. Este escenario lo podrías aplicar también a Estados Unidos. La CBDC forzada no sería el rescate de los ahorradores, sería la condición de su rescate parcial. La compensación que justifica parcialmente
y políticamente el bail-in. Y ahora vamos con el segundo subescenario del escenario B, es decir, sector público y después sector privado. Lógicamente no lo he explicado en el escenario anterior, pero la implementación de las CBDCs beneficiaría principalmente a aquellos actores que se han dedicado a construir CBDCs para el sector público, en este caso Ripple y XRPL. Pero repito, no son los únicos. HBAR también ha estado involucrado de forma activa en el desarrollo de este ecosistema. Pero volviendo otra vez al subescenario, el escenario B2. Primero el sector público y después el sector privado. Este subescenario. Básicamente sería el siguiente concepto, un ESGR por decreto. Un derecho especial de giro electrónico de forma forzosa impuesto desde el sector público al sector privado. En este contexto de crisis, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Internacional de Pagos decide que XRP, entre otros muchísimos motivos, ya que ha tenido claridad regulatoria y gracias a que Ripple tiene una licencia bancaria y va a tener una cuenta maestra en la Fed en un futuro muy próximo, es el activo de liquidación por excelencia de la nueva infraestructura mayorista. La adopción en este caso ocurriría por decreto institucional, es decir, no ocurre por demanda orgánica del mercado. Es decir, sería el modelo DEC, pero con una diferencia crítica. Esta vez sí existe un mercado funcional de XRP, es decir, una infraestructura que sí que funciona. La pregunta lógica es si este decreto llega antes o después de que el mercado privado haya adoptado este mecanismo como mecanismo de liquidación interbancaria. Si esta adopción ha ocurrido con XRP de forma orgánica. Y la pregunta es, ¿cuál es mi opinión? ¿Cuál es el orden de acontecimientos? ¿Cuál es el orden de adopción? ¿Primero público y después privado? ¿O primero privado y después público? ¿Cómo encaja todo esto con el petrocripto? ¿Cómo encaja todo esto con la DTCC, la Fed o The New York Stock Exchange y Nasdaq liquidando en temas cero? Mi conclusión después de haber analizado todos estos escenarios y después de haber analizado con datos reales qué es lo que ha ocurrido históricamente en el pasado, la conclusión más evidente o la conclusión entre comillas más fiable es la siguiente. El orden más probable es el sector privado primero y después el sector público. Pero esto, repito, no significa que la adopción vaya a ser lenta. La adopción va a ser vista como lenta desde el punto de vista de alguien que está acostumbrado al sector de activos digitales, pero va a ser vista como rápida, como comprimida en el tiempo, desde el punto de vista de alguien del sector de las finanzas tradicionales. Es decir, aunque una adopción por decreto desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional, cosa que creo que ocurrirá, pero que ocurrirá más adelante, implicaría una adopción más rápida, eso no significa que el proceso de adopción vaya a ser lento, porque si miras los acontecimientos que estamos viviendo, parece que está ocurriendo todo a la vez de forma simultánea. Estamos teniendo una crisis en el sector privado y en el sector público de forma simultánea. Estamos viendo indicios de crisis de liquidez en el sector privado de forma simultánea a la demolición controlada del petrodólar. Bloomberg ya está hablando de forma abierta de Tether y Bitcoin como mecanismo de liquidación para los barcos que quieren pasar por el estrecho de Hormuz. Ya se habla abiertamente del petrocripto. Así que la adopción del sector público no va a tardar 20 años como ocurrió con el eurodólar y los derechos especiales de giro. Va a ser muchísimo más comprimido en el tiempo. Aunque el sector público tarde más en adoptarlo, el periodo de adopción va a ser muchísimo más rápido. En el caso del sector privado al sector público, es decir, del eurodólar al petrodólar, pasaron aproximadamente 20-25 años, unas 2-3 décadas. Pero en el caso del sector privado adoptando XRP al sector público adoptando XRP, no van a pasar 20 años, va a pasar muchísimo menos tiempo, porque la crisis en ambos sectores está ocurriendo de forma simultánea. Estamos viendo problemas en el crédito privado, una crisis de liquidez en el sector privado y de forma simultánea cómo se pone en entredicho el sistema del petrodólar. Esto no es casualidad, es diseño. El orden más probable es el sector privado primero y después el sector público. Y esto no es ideología, esto es lógica. Es histórico, es basarnos en lo que ha ocurrido en el pasado y aplicar eso de nuevo al futuro. El eurodólar ganó porque creó utilidad antes de pedir el reconocimiento institucional. Los derechos especiales de giro, el DEC, el SGR, fracasó porque pidió reconocimiento institucional antes de que existiera un sector privado que lo apoyase. Pero hay una diferencia crítica con el eurodólar original. En 1950, el FMI no estaba estudiando el eurodólar mientras se construía. Hoy, el FMI, el Banco Internacional de Pagos y la DTCC están estudiando XRP de forma activa. Ripple se encuentra en el grupo de trabajo de pagos transfronterizos del Banco Internacional de Pagos y Jess Chen, que he cubierto múltiples veces en el pasado, trabajó para Ripple, ahora trabaja para el Fondo Monetario Internacional. Es decir, en paralelo, tanto el sector privado como el sector público tienen sus ojos puestos en XRP. Es decir, las dos capas están avanzando al mismo tiempo. Dicho eso, creo que la adopción no ocurrirá de forma simultánea. Ocurrirá muy comprimido en el tiempo, porque la crisis está ocurriendo de forma simultánea, pero en mi opinión, desde mi punto de vista, primero tiene que ocurrir en el sector privado y después en el sector
público. La diferencia entre lo que ocurrió hace 70 años y lo que está ocurriendo ahora es cuántos meses pasan entre una adopción y otra. ¿Cuántos meses pasan desde que lo adopta el sector privado hasta que lo adopta el sector público? Y la respuesta a esa pregunta está en que depende de las crisis de liquidez que vivamos en los próximos meses, entre otras cosas. Lo que estamos viendo ahora es que hay una convergencia entre el sector privado y el sector público, entre la capa privada y la capa institucional. Y eso significa que la adopción va a ocurrir muchísimo más rápido entre ambos sectores. Hace 70 años tardaron 20 años. Desde mi punto de vista, van a pasar meses entre uno y otro, no años, y ni mucho menos 20 años. Sobre todo si el catalizador es una crisis y si abres las noticias, estamos viviendo varias crisis de forma simultánea. Estamos viendo cómo se especula con el hecho de que Irán puede generar ciberataques en el sistema financiero de Estados Unidos. Estamos viendo cómo hay una crisis con el crédito privado. Estamos viendo cómo el carry trade de Japón es una amenaza real. Hasta el propio BIS lo ha cubierto en sus papers. Estamos viendo cómo hay una burbuja de la IA. Estamos viendo cómo se pone en entredicho al petrodólar. Todo ello ocurriendo de forma simultánea, tanto en el sector público como en el sector privado. Y como sabemos que el catalizador va a ser una crisis, la adopción ocurrirá con pocos meses entre el sector privado y el sector público. En otros vídeos cubriré el ritmo de adopción. En este vídeo no estoy cubriendo el ritmo de adopción, simplemente estoy cubriendo el orden de acontecimientos. En vídeos posteriores analizaré exactamente en profundidad el ritmo de adopción entre el sector privado y el sector público. Si quisieses diseñar deliberadamente un proceso de adopción invisible que permanezca oculto hasta el último momento, harías exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Una crisis simultánea tanto en el sector privado como en el sector público. Cada institución avanza en su propio carril sin hacer un anuncio que conecte todos los puntos. La DTCC tokeniza y la liquidación es el prerequisito a la tokenización. El BIS elige DLTs. El FMI analiza las monedas estables y Ripple obtiene las licencias bancarias necesarias para ser esa nueva infraestructura. Japón opera corredores en vivo. Cada pieza es visible, la conexión entre ellas no. En próximos vídeos analizaré el ritmo de adopción del sector privado al sector público. En este vídeo simplemente he analizado el orden de adopción. Pero como conclusión final quiero transmitirte la siguiente idea. El eurodólar llegó primero al mercado y el petrodólar llegó después, montándose sobre una infraestructura que ya existía. Si queremos un petrocripto, que es el objetivo final, desde mi punto de vista es evidente que vamos hacia un petrocripto, primero tenemos que ver el equivalente en el sector de activos digitales a un eurodólar con XRP. Si queremos que algún día los commodities globales se coticen sobre una infraestructura de activos digitales, primero tiene que existir un mercado de utilidad de XRP suficientemente profundo para soportarlo. Igual que tuvo que existir primero un eurodólar para que pudieran hacer el petrodólar. La ventana para que eso ocurra se abre cuando la infraestructura privada ya existe. Y sobre todo cuando ya tiene suficiente profundidad. Según los datos que tenemos ahora y que cubriré en el próximo vídeo, esa ventana podría estar abriéndose ahora mismo. En el próximo vídeo hablaremos del ritmo, no del orden. Hablaremos de la velocidad de adopción, que es lo realmente interesante. ¿Qué es lo que viene primero y qué es lo que viene después? Y las piezas del puzzle empiezan a encajar sospechosamente bien. Aprovecho para recordarte que si quieres comprar XRP, utilizando el link que tienes en la descripción de este vídeo, si verificas tu cuenta en los primeros 7 días y operas con activos por valor de 100 euros, obtendrás un bono de bienvenida de 10 XRP siempre y cuando utilices el link en la descripción de este vídeo. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto, la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, cuya transición muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral. Y todo esto explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.